El País Vasco es la única región de España donde no solo simpatizaban con los republicanos, sino que reinaba el catolicismo ultraizquierda. Era una especie de fenómeno cuando la ideología radical de los vascos rojos coexistía fácilmente con las tradiciones fundamentales del catolicismo para los españoles. Efectivamente, nosotros tenemos un territorio donde lo que es el catolicismo ha sido muy importante en la historia de este país. Esa es una de las razones por las cuales, a diferencia de otros sitios donde efectivamente se quemaban iglesias, aquí había mucha veneración y la iglesia ha sido un estamento muy importante en lo que era la sociedad. La rendición de la acción nacionalista vasca significaría una derrota irreversible de los rojos en las otras partes del frente. Esto fue posible gracias al apoyo de Hitler y Mussolini, quienes armaron al ejército de Franco con los aviones más modernos. Para demostrar la superioridad militar, se erigió un pequeño pueblo a 40 kilómetros de Bilbao, capital de Vizcaya. A la sombra de este roble alto y poderoso, en el pasado, los ancianos del País Vasco discutían los problemas más importantes de la región. Hasta ese día en que los pilotos de Cóndor, por orden del general Franco, destruyeron por completo este símbolo de los derechos y libertades de los rebeldes del norte de España. Se enviaron 31 bombarderos y 26 aviones de combate para destruir la ciudad con una población de menos de 5.000 habitantes. En total, 40 toneladas de bombas arrojaron en las calles de Guernica, dejándolas en ruinas ardiendas. Fue un lunes, el bombardeo, y yo soy de un pueblo de ahí, de Ajangui. ¿Qué pasa? Pues tiroteo por todos lados. La gente que se marchaba, no se sabía a dónde. Y pues nada, que murió mucha gente por ahí arriba, murió mucha gente. No se puede decir nada más. A pesar de gran escala del ataque, el número de muertos en Guernica no superó los 300 habitantes. Sin embargo, la tragedia misma se convirtió al instante en un instrumento de propaganda ideológica en manos de partes enfrentadas. Entonces, este es el primer ejemplo, que es al comienzo de la guerra, ¿no? Y cómo los dos bandos dan una información. Es un valor histórico increíble, porque nos permite conocer los dos puntos de vista y conocer muy bien cómo se había producido las dos cosas. Hay otro suceso que es también extremadamente conocido y que es muy llamativo, que es el bombardeo de Guernica, ¿no? Aquí tenemos la edición de Madrid y la noticia que se da es: los criminales que se titulan liberadores de España continuaron ayer asesinando cobardemente a madrileños pacíficos. Aquí el ABC de Sevilla, el 30 de abril, habla: la histórica villa de Guernica fue conquistada ayer con todas estas. Se vende las cosas de una forma completamente diferente. Habla de que el enemigo dejó abandonados y la última línea es: los rojos incendiaron el pueblo antes de huir. El periódico ABC es el más antiguo y respetado edición de España. En las estanterías de su enorme archivo se almacena quizá la crónica más completa de la guerra civil, obtenido a costa de la vida de muchos periodistas y fotógrafos que trabajaron en ambos lados del frente. Pero la doble verdad de estos testimonios inmortales sigue provocando un debate sobre quién tenía razón en aquella época en realidad. Y Guernica se ha tomado pues como un símbolo quizás de materialización, demostración de un ataque a población civil. Se olvidan de que prácticamente al mismo tiempo hubo una población que se llama Cabra. En esta ciudad cerca de Córdoba ya ni siquiera se escucha el eco de la guerra. Las calles renovadas guardan silencio sobre el bombardeo de civiles por aviones republicanos. Las primeras en el comercio, en el mercadillo, digamos, que había en el centro de Cabra, y continuaron en línea recta por la calle Moñiz Terrones y acaban definitivamente aquí a la espalda en el barrio de la Villa. Mi abuelo, que era espartero de profesión, anarquista de ideología, y tenía un pequeño puestecito en el mercado de Cabra.
allí en su sitio y sin sangre de por medio, aunque el bombardeo fue sanguinario. Él le entró una metralla a través de la cartera en el corazón y murió fulminantemente. Digamos que extremadamente anarquista, tenía un hijo que era falangista y servía de enlace entre los distintos frentes. De enlace era que tenías que pasar un frente para pasar la información a otro y de otro a otro hasta que un día desapareció. Y yo por lo tanto tengo dos familiares directos, un tío, hermano de mi madre, y mi abuelo fallecido en el bombardeo de Cabra. Si el ataque contra Guernica a menudo se justifica por la presencia de fábricas militares ahí, entonces el bombardeo de esta pacífica ciudad provoca realmente muchas preguntas, tanto entre los historiadores como entre sus propios vecinos. El bombardeo de Cabra fue un poco absurdo. ¿Por qué se produjo? Inexplicablemente. Cabra no había retenes, no había guardias, no había cuarteles, no había nada. Cabra simplemente quedó en la zona nacional, pero no tenía interés militar ninguno. En este caso, el ataque de los republicanos se parece más a un acto de represalia que a una estrategia bien diseñada. Hecho por los republicanos, donde también hubo 200 muertos, pero de eso nadie habla, ahora solamente se habla de Guernica. Y Guernica ha sido, pues, el cuadro de Picasso famoso, pues es el que realmente le ha dado historia. Este lienzo de 7 metros fue la obra más famosa de Pablo Picasso, pero su guerra de pinceles contra fusiles el pintor declaró al dictador mucho antes. En esta publicación de Picasso, Sueño y Mentira de Franco, explica un poco como en un cómics la realidad de la estupidez humana cuando uno crea que o piensa que tiene razón en frente de un otro. Sueño y Mentira de Franco es consecuencia de algo que ya Picasso sabía antes del inicio de la guerra civil, especialmente en el conjunto muy complicado del estatus de Francia y de Inglaterra con Alemania y España. Imprimidas en forma de postales, las caricaturas se arrojaban desde los aviones sobre las posiciones militares de los franquistas. Los cómics en un sentido real volaron por todo el país, convirtiendo al artista al enemigo personal del dictador y su familia como personas non gratas en España. Los amigos de Franco iniciaron una reunión en San Sebastián con mi abuelo, con Picasso, para intentar que Picasso se acerque de las ideas de Franco. ¿Cómo fue posible esta reunión entre directivos del partido de Franco? Es porque un tío de Picasso estaba un general en el ejército español y así ha sido organizado esta reunión. Y Picasso se fue normalmente sin querer colaborar por nada con esta gente. Sin esperar las consecuencias, el artista emigró a Francia en intento de comenzar la vida de cero. Historias que me contó ella de ver Picasso casi en la frontera, casi en los Pirineos, viendo España y llorando de no poder regresar. Bueno, claro que podía volver, lo que pasa es que no quiso. Picasso vivía muy bien en Francia, pintando, fumando y con sus amantes, o sea, no quiso volver a España. Se podría haber vuelto porque a España a partir de los años pudo volver el que quisiera, el que quiso volver volvió, salvo que tuviera delitos de sangre. Como Picasso no tuvo ningún delito de sangre, Picasso podía haber vuelto tranquilamente sin ningún problema.
Para la familia de Picasso, España seguía cerrada también para regresar hasta la muerte de Franco. Su nieto tiembla y ahora al recordar su primera visita a la tierra natal de su abuelo. Mi padre, mi madre y yo venimos en España en los finales de los años 60 y siempre había un poco de miedo cruzando la frontera porque el apellido Picasso, casi en los años 70, no estaba bienvenido en España. Mi padre tenía miedo de tener que contestar a preguntas sobre la razón de su venida a España. Los pilotos de la Legión Cóndor caídos durante la Guerra Civil fueron enterrados con honores en el cementerio de la Almudena en el centro de Madrid. Las palabras "aquí descansan pilotos alemanes caídos en la lucha por una España libre, aviadores alemanos muertos por Dios y por España presentes", grabados en la parte frontal del mausoleo en 2010, causaron un escándalo internacional. Y solo para el 80 aniversario de la tragedia, el escollo fue destruido, como el muro de Berlín.